Bueno, muchas gracias. Como decía Rodolfo, la idea es un poco hablar de qué hay de nuevo en las guías. Esto motiva a partir de algunas publicaciones que hubo recientemente donde se revisa un poco y se habla de las novedades y también están a punto de salir las guías nuevas europeas y ayer justo llegó la comunicación de la SAC, que serán las nuevas guías de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que bueno, la verdad que es una guía muy interesante, una guía que sale 12 años después de la guía anterior, la guía americana, con la cual hay una gran cantidad de información nueva que cambia bastante algunas cosas. Es una guía que tiene 170 páginas. La idea ahora es focalizarnos en lo que la misma guía plantea como 10 mensajes para llevarse a casa, las 10 cosas que ellos destacan como nuevas dentro de las guías, ¿sí? Si bien esto no está dentro de las 10 cosas, me pareció interesante ponerlo porque es un tema que estamos discutiendo permanentemente en el hospital. Habla sobre cómo definir un poco la diferencia entre aneurisma y dilatación. La definición clásica de aneurisma es cuando una arteria está dilatada 1,5 veces su diámetro normal o su diámetro esperable, digamos. Y si bien esto funciona muy bien a nivel de la aorta abdominal y de vasos periféricos, en la raíz de la aorta no funciona también. Si ustedes piensan que una raíz de aorta normal mide 3,6, para que sea un aneurisma tiene que medir en 4,4, 4,3, digamos. Quiere decir que recién empezamos a llamar aneurisma una arteria que quizás para algún paciente ya puede estar en rango quirúrgico, ¿sí? Entonces, perdón, dije mal, arriba cerca de 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos gusta también y hace rato que está discutido cuál es la mejor definición y las guías americanas proponen esto y sé que en las guías europeas van a decir algo similar. Plantean hablar de dilatación aórtica cuando el diámetro es mayor a 4 centímetros, usar el término dilatación y utilizar el término aneurisma cuando supera los 4,5 y ahora les he mostrado un gráfico de dónde sale esa información. Básicamente tiene que ver con su relación a eventos, digamos, ¿no? Esto es interesante porque también a raíz de la indexación y demás van a ver cada vez más frecuentes en los informes de eco, tomografía, que tenemos informes de dilatación de la aorta o aneurisma de aorta en pacientes que tienen 3,7 de aorta porque corregido por superficie corporal les da por arriba del percentil 95. Y la realidad es que no tenemos información pronóstica por debajo de los 4 centímetros. No está tan claro, si bien aumenta un poco el riesgo, que eso realmente tenga una importancia y que tenga sentido informarlo, transmitir eso al paciente y la cascada de estudios que viene atrás de eso. Entonces, por ahora parecería un punto de corte más duro, digamos, decir, bueno, arriba de 4 todas las están dilatadas, esto está testeado aún en deportistas y es raro que un deportista tenga más de 4 y arriba de 4,5 hablamos de aneurisma, ¿sí? Por supuesto, esto es siempre y cuando la superficie corporal del paciente esté dentro de los 2 de vida estándar de la población general. Ni hablar, si estamos hablando de un paciente con Turner, esto no sirve, tenemos que indexar sí o sí, ¿sí? Pero para la gran mayoría de la gente es una definición interesante. Entonces, ahora sí, siendo los 10 puntos, si alguien leyó la guía, los desordené, los puntos no están como los presenta la guía, pero es para que la charla tenga un poco más de sentido. Hablan de algunas cosas. Primero hablan del equipo de aorta multidisciplinario, y esto no podía escapar, ¿no? Ya hicimos equipo de aorta para las válvulas, equipo de aorta para la endocarditis, equipo de aorta para la insuficiencia cardíaca, había un equipo de aorta multidisciplinario, ¿sí? Y obviamente en la importancia de tener esto se basa en que los resultados son mejores en programas que tienen más volumen, mayor capacidad instalada y especialistas experimentados. Esto está recontra estudiado, los centros que tienen más de 15 digamos, eventos aórticos por año les va mejor que los que tienen menos, y cuanto más tienen, mejor les va y mejores resultados obtienen, ¿sí? Y de la mano de esto nace otro concepto que es interesante, que creo que esto es una de las cosas por las cuales Rolo me había, digamos, motivado la idea de todo esto acá, que dicen que es razonable en el paciente con disección tipo A que está estable, derivarlo a un centro de alto volumen. O sea, el paciente que llega con disección tipo A en agudo, si está estable, vale la pena, según las guías, derivarlo a un centro de alto volumen porque el resultado quirúrgico va a ser mejor. Que va un poco en contra de lo que todos históricamente pensamos, que el paciente que llega con disección y quiere inmediatamente al quirófano. Entonces aquí empiezan a abrir una luz de decir, bueno, no siempre tiene que ser hiperurgente. A veces se puede frenar un poquito si está estable, por supuesto, y derivar a un lugar donde va a tener mejores resultados quirúrgicos, ¿sí? Y después, como otro punto, dice que las decisiones, este equipo multidisciplinario tiene que involucrar la decisión del paciente, esto es especialmente importante en el deseo de embarazo, y esto a mí lo que me suena siempre cuando uno empieza que tiene que ser discutido es que en realidad la evidencia no es tan fuerte, y entonces tenemos que abrir un poco el paraguas y charlar un poco más con el paciente y decidir, ¿sí? Y en relación a esto que charlábamos recién de que, digamos, de siempre son tan urgentes las disecciones tipo A, hay dos casos que se presentaron acá en el hospital, creo que hace 2 semanas atrás, con días de diferencia. Una mujer de 80 años, dislipémica, sin antecedentes o comorbilidades de relevancia, que viene a hacerse un transtorácico de control, y en ese transtorácico le encuentran una disección tipo A con una aorta de 55 milímetros, se interna, esa es la imagen de la tomografía que tienen debajo, y
3 o 4 días después llega otra mujer de 90 años, hace la de 90 llegó primero, pero no importa, hipertensa, con antecedentes de coronarios agudo, donde ella no se quiso estudiar, pero tenía un trastorácico normal, vamos a ver si eso tiene algo que ver con esto o no, que acude también a un trastorácico de control por su edad, y le encuentran una disección tipo A con 6,2 de aorta ascendente. ¿Eh? Y la duda que surge de esto es, más allá de la fase, digamos, si aún en la fase aguda estamos hablando de que quizás uno podría, de paciente estable, trasladarlo, más allá de la fase aguda, ¿la disección tipo A sigue siendo una emergencia? Estas pacientes son quizás mucho más del espectro crónico y aparte tienen comorbilidades, ¿no? Pero si llegan estos pacientes, por ejemplo, que vienen derivados de otros, que llegan a otro centro y a veces llegan 4 o 5 días después, nos llegan derivados a nosotros para operar. ¿Sigue siendo un emergente? Tipo, tiene que llegar y hay que mandarlo ya al quirófano o podemos tomarnos el tiempo para optimizarlo, buscar la mejor estrategia quirúrgica y operarlo programado? Bueno, creo que esto me habías planteado a raíz de de algo que Vadim estaba diciendo, que es una tendencia a tratar de, digamos, decir, esto no siempre es una urgencia, tenemos que ver, por supuesto, fuera del escenario agudo y hablar fuera del escenario inestable, ¿no? Pero el paciente estable con condición tipo A no siempre es emergente. No sé si alguien tiene una opinión con respecto a esto, no sé, los cirujanos quieren decir algo. Si no, lo dejo abierto como una pregunta, porque realmente evidencia sobre esto no hay. O sea, No, cuando hay disección crónica, no hay evidencia así. básicamente lo que decía, a ver, depende, cada paciente es distinto vamos a ver qué comorbilidades tiene, si esa disección compromete órganos blancos o no, o si es solo un hallazgo, hay que ver el tiempo. Lo que pasa es que la verdad es que uno debería analizar paciente por paciente, porque sabemos que el paciente inestable, dependiendo de la edad, obviamente, y qué comorbilidades tenga, creo que es un paciente que hay que meterlo a quirófano ni bien se pueda. El resto ahora se podrá ver paciente por paciente, ¿no? No sé qué. No, también depende un poco cómo llega el paciente. Por ejemplo, esa mujer de 80 años vino sin ningún síntoma, sin dolor, nada. Ella vino a la consulta y terminó internada. Esa paciente en ese caso yo creo que sí se puede esperar y vale la pena optimizarla. Pero la diferencia, por ejemplo, la semana pasada, creo que fue el jueves, yo también un paciente de 84 años, no era una disección, por lo menos por tomografía, era un hematoma aórtico, pero ese paciente no paraba de tener dolor torácico y cada vez tenía más. Ese paciente sí había que meterlo de una. Entonces, hay un montón de factores también para tener en cuenta, me parece. Por eso, digamos, por el concepto. Y esta paciente y esta paciente de 90, si no recuerdo mal, es una paciente que estaba postrada que, que la familia tampoco quiso hacer mucho. Creo que es eso. Sí, en definitiva, digamos, el concepto es, obviamente, para gente que está con dolor o que tiene complicaciones, nadie va a dudar en la urgencia, pero cuando la cosa está estable, uno pareciera que podría tomarse algún tiempo para mejorar las condiciones, justamente, valorar bien el riesgo y el beneficio y ver que se puede mejorar y obtener los mejores resultados, porque sabemos que son cirugías que tienen su riesgo que es alto, digamos, ¿no? Y una alta chance de morbilidad, digamos, ¿sí? Bueno, fuera de eso, quizás lo más importante me parece la guía va orientado a esto. Ya vemos todos que la prevención del síndrome aórtico agudo, mucho mejor que esperar el síndrome aórtico agudo, derivarlo, no derivarlo, lo que fuera que estamos charlando, es tratar de que este síndrome aórtico nunca se produzca. Y hoy hasta hoy lo que tenemos para evitar esto es la cirugía profiláctica de la aorta cuando está dilatada, digamos. Si no hay otra cosa, no hay un tratamiento médico que claramente disminuya la chance que esto ocurra, aunque tenemos creencia que hay muchas cosas que sí ayudan, ¿sí? Y entonces hoy por hoy la intervención es esperar a que la aorta se dilate y intervenir a tiempo. Sabemos, y lo ven en el gráfico a la derecha, que cuanto más dilatada una aorta, más chances tiene de romperse, y eso está claro. Pero también sabemos, tanto por el AIRA y nosotros tenemos una experiencia acá en el hospital, de que el 60% de pacientes que se disecan llegan con diámetros por debajo de lo que las guías plantean como necesario para intervenir. O sea, el 60% de pacientes llegan con menos de 5,5, sabiendo que durante el sistema aórtico agudo la aorta se dilata inclusive, o sea que tienen mucho menos de eso antes de dilatarse. Y de acá surge la duda, esto ya me han escuchado hablar muchas veces y no es la idea hablar de eso, de qué hay que hacer entonces. Si uno necesita cambiar ese punto de corte, tiene que intervenir antes y el problema ahí empieza a ser el denominador. Obviamente, cuanto más chica es la aorta, muchísima más es la cantidad de pacientes que están expuestos a este riesgo, son muchísimos más los pacientes que tenemos que operar y la cirugía cardíaca, como sabemos, no está libre de riesgo, con lo cual la ecuación costo-beneficio empieza a ser más dudosa. Y por ende, todavía, hasta ahora, las guías seguían recomendando 5,5 centímetros como el punto de intervención para todo el mundo, sacando las poblaciones especiales, digamos, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver en este gráfico que les mostré que arriba de 4,5 claramente cambia el riesgo, ¿no? Los pacientes empiezan a tener mucho más riesgo y entonces nos queda una especie de gráfico simplificado de esta manera. Sabemos que abajo de 4,5 las cosas parecen ir tranquilas, arriba de 5,5 nadie duda que hay que intervenir, y entre 4,5 y 5,5 la pregunta que hacemos. Ya dijimos, no podemos operar a todos, la pregunta es cómo ajustamos el riesgo. Y me parece que las guías, la gran novedad
viene un poco orientado hacia el lado, es decir, cómo podemos ajustar un poco el riesgo en esa población. Antes que eso, otro de los puntos que destacan es la importancia de seguir protocolos de adquisición, medición, reporte y seguimiento en las imágenes, ¿sí? Si vamos a estar en gran parte basados en el diámetro aórtico, tenemos que estar seguros que estamos midiendo el diámetro aórtico de la manera correcta, y eso implica saber las limitaciones del eco, las virtudes de las imágenes multiplanares, saber la importancia de la doble oblicuidad cuando uno va a medir, no podemos medir más en coaxiales, saber que hay que medir siempre de la misma manera, en el mismo punto de ciclo cardíaco para que las imágenes sean comparables, ¿sí? Entonces es fundamental para empezar a trabajar partir de datos que sean fidedignos y que sean reproducidos en el tiempo. Más aún, si uno de esos criterios para intervenir es, por ejemplo, la progresión rápida, ¿sí? Para que tengan una idea, y para simplificarlo, el límite de detección de los métodos de imagen para decir, para decir que una aorta se dilata está en alrededor de los 2 milímetros. Abajo de los 2 milímetros uno difícilmente pueda detectarlo con seguridad porque está dentro de la variabilidad del método. Quiere decir que recién a partir de 3 podemos detectarlo, y de ahí salen los puntos de corte de las guías, y si uno mide mal, el tiempo mal, incluye la pared, no incluye la pared, ese diámetro, esa diferencia puede ser hasta de 5 milímetros, con lo cual es importante medir siempre lo mismo para que si uno pueda decir que si un aneurisma creció más de 3 por año, tiene que intervenirlo. Y ahora, una de las novedades de la guía es que lo ponen un poco más restrictivo, y se tiene que aumentar 5 por año por 2 años seguidos cuando el aneurisma no es de causa genética. Y viene un poco por ese lado, reconociendo que los cambios, generalmente cuando uno ve una progresión rápida, la gran mayoría de las veces esos cambios no son reales, sino que son problemas de la medición. Son aortas que están mal medidas en diferentes lugares o con diferentes técnicas. Y que pocas veces esto está realmente asociado a un cambio real o una complicación. Y entonces sí, ahora para ir al punto de corte, que es lo que yo digo que me parece lo más relevante, lo que plantean las nuevas guías como novedad es que este punto de corte, que era 5,5 para todos, se puede bajar a 5 cuando justamente existe este equipo de aorta multidisciplinario. Y básicamente es lógico, si está en una cuestión riesgo-beneficio, y yo tengo un equipo que le va bien y que tiene bajo riesgo quirúrgico, puedo ser un poco más permisivo en los diámetros aórticos, porque mi ecuación costo-beneficio va a ser mejor. Entonces las guías más o menos hoy quedan de esta manera. Lo clásico y que nadie discute es paciente que está sintomático con un aneurisma y el síntoma se puede tener aneurisma, se interviene, no importa el tamaño del aneurisma, ¿sí? Paciente que está asintomático y que tiene más de 5,5, la indicación es quirúrgica. Ahora, lo nuevo es que en centros donde tenemos buenos resultados quirúrgicos, y yo creo que estamos nosotros dentro de esos resultados, es razonable operar a los pacientes cuando tienen más de 5 centímetros. Y esto nos baja ya esa zona de incertidumbre, la baja un poco a los 5 centímetros. Y lo polémico que aparece en las guías, que tenemos, no sé si aquí operan los cirujanos además, es que dicen, fuera del escenario específicamente de la aorta, si uno va a operar a un paciente de la válvula aórtica, ¿no? Por estenosis, por insuficiencia, y tiene la aorta dilatada, la recomendación clásica es operemos cuando estamos arriba de 4,5 centímetros. Pero ellos ponen ese diámetro para los centros que tienen buenos resultados quirúrgicos. Si el centro no tiene este equipo de aorta y buenos resultados quirúrgicos, lo ponen en 5. O sea, plantean que uno puede reemplazar la válvula y dejar una aorta de 5 y después seguirla en el tiempo y esperar a ver si se complica o no. O sea, si llega a 5,5 para intervenir. Parece eso es polémico. Y de la misma manera dicen que cuando uno va a operar a un paciente por otra causa que no es la válvula, o sea, que no necesariamente iba a tocar la aorta, y tiene la aorta dilatada, podemos esperar también hasta 5 centímetros para intervenir la aorta. Yo creo que no es la posición acá del hospital. De hecho, tiendo a ver que hasta más cerca de 4 inclusive tienden a intervenir. Pero bueno, esto está en las guías como algo nuevo y algo que hay que ver a futuro qué resultados tiene. Dentro de este esfuerzo también para ajustar en ese grupo de 4,5, 5,5, algo nuevo que aparece en las guías, porque venimos hablando hace tiempo, es el tema de ajustar los tamaños de la aorta a la superficie corporal. No puede ser que los tamaños sean iguales para todos. Y entonces hablan de que especialmente cuando el paciente está más allá de un desvío estándar con respecto a la media, empezar a pensar en utilizar algunos métodos de indexación. El que más extendido el uso está es el del indexar el área de la porción más dilatada a la altura del paciente. Esto viene del grupo de Stanford, ¿sí? Y ellos plantean que cuando eso es más de 10 centímetros por metro, está aprobado en bicúspide, está aprobado en Marfan y está aprobado en aneurismas no genéticos. Esos pacientes tienen más riesgo y podrían beneficiarse de una intervención, especialmente en superficies corporales más, como decíamos, más allá del desvío estándar, ¿no? Y también en pacientes plantean ya con indicación 2B, en vez de usar puntos de corte absolutos, usar puntos de corte indexados, ya sea por la altura, por superficie corporal, que son bastante parecidos a los puntos de corte 3,1, 3,2. O sea, arriba de eso, uno podría pensar en intervenir y de alguna manera ajustar ese riesgo.
Y para mí lo más novedoso de las guías viene por esto, que es el peso que empieza a tomar la genética dentro de la patología aórtica, digamos, ¿sí? Si ustedes ven en el 2010, lo único que decía era que había que ver si en la familia había algo que corría en la familia, y si había algo que corría en la familia, hay que empezar a hacer test genético, y si da test genético, recién hay que empezar a estudiar la aorta, y eso cambia radicalmente en estos 12 años, obviamente de la mano que los test genéticos cada vez están más disponibles, y, digamos, ¿no? Y tenemos mucha más información. Entonces, las guías hoy, lo que empiezan, fíjense que empiezan un montón de recomendaciones clase 1 dentro de la genética, y entonces lo que dicen es, no podemos dejar de interrogar en un paciente que tiene la aorta dilatada sobre si tiene familiares con antecedentes de aorta dilatada, muerte súbita, o aneurismas periféricos o intracraneales. Eso tiene que formar parte de nuestro interrogatorio de todos los días en pacientes con aneurisma de aorta, ¿sí? Pacientes que tienen la aorta dilatada, ¿sí? Y que tienen cosas para pensar que probablemente sea causa genética, por esto, por antecedentes familiares o porque son jóvenes y no tienen ningún factor de riesgo, hay que plantean como que en clase 1 hacer test genético a todos en busca de mutaciones genéticas patogénicas o probablemente patogénicas, ¿sí? Y fíjate, esto es un gran cambio, ¿sí? Y lo último, digamos, bien, perfecto, es que una vez obviamente que uno detecta una variable patogénica, tiene que buscarla en la familia, pero eso es obvio, eso ya lo conocíamos de antes, ¿no? Eso no es una novedad, pero lo importante acá como novedad es que tenemos que pensar siempre que haya un síndrome aórtico agudo, que posiblemente esté producido por causa genética. Hoy está claro, y lo que dicen todos es abajo de 60 años, sin factores de riesgo, o sea, no es hipertenso, no es tabaquista, pensemos en lo genético, pero cada vez más se habla de que en los pacientes que están por arriba de 60 y que quizás son hipertensos, son tabaquistas, ¿por qué algunos pacientes fuman toda la vida, son hipertensos y no hacen aneurismas, y otros hacen unos aneurismas terribles? Indudablemente debe haber un mecanismo combinado entre una predisposición y un factor ambiental que juega su papel. Entonces, por eso a todos los pacientes interrogámonos sobre el antecedente familiar y tratemos de empezar a detectar este 20 o 30% de familias de primer grado que pueden tener la aorta dilatada y que nos llevan a pensar que el paciente puede tener otra cosa o que tenemos que intervenirlo de manera diferente, ¿sí? Pero más interesante, lo llevan un poco más allá, y lo que dicen es, cuando uno piensa que esto es familiar, aun si no puede detectar una variante genética, ¿sí? Se recomienda hacerle screening con imágenes a los familiares. Entonces, lo que hacemos hoy en día en el consultorio de aorta es, si viene un paciente joven que yo pienso que puede ser genético, aunque yo no tenga un test genético, o aunque se lo haga y me dé negativo, como tiene bajo rédito diagnóstico, de todas maneras está sugerido, aunque sea, hacerle una imagen, un transtorácico a los familiares de primer grado, tratando de encontrar una excusa mayor, digamos, para pensar que esto sea genético. ¿Y por qué eso? Porque eso obviamente puede cambiar el punto de corte para intervenirse, ¿sí? Y fíjense lo que plantean las guías. Dicen, si, obviamente, si el paciente es sindrómico, no hay duda, hay que hacer un test genético, ¿no? Si el paciente tiene una forma familiar, pero que no es sindromática, pero es familiar, o sea, tiene antecedentes familiares de un evento aórtico, una aorta dilatada, una muerte súbita, tenemos que hacer test genético. Y si el paciente es joven y no tiene una causa clara para tener la aorta dilatada, tenemos que pensar en el test genético también, ¿sí? Y después, si el test genético es positivo, obviamente, hacer estudio en cascada de los familiares, y cada vez que un familiar es positivo, seguir para abajo en la cascada, ¿no? Y lo llevan un poquito más allá y dicen, fíjense, los esporádicos, arriba a la derecha, dicen que tenemos que igual hacerle idealmente imágenes a los familiares de primer grado, y si alguno de ellos tiene la aorta dilatada también, de vuelta a pensar en lo genético y pensar en hacer un test genético, ¿sí? Y esto suena interesante, hay que saber que tiene sus limitaciones. El test genético hoy, obviamente, tiene menos rédito diagnóstico cuanto menos florido es el cuadro. El tipo que tiene Marfan tiene altísima chance que le dé cuadro clínico de Marfan, que le dé positivo de test genético. El tipo que tiene una no tiene historia familiar, pero es joven, no tiene factores de riesgo, tiene una chance quizás del 10 o del 15% que el test genético le dé positivo, y eso no es porque no sea genético, es porque nos faltan genes por estudiar. Y el que tiene antecedente familiar tiene una chance del 30%, o sea que se ve lindo, pero la realidad es que en la práctica uno lo pide y muchas veces viene negativo y eso no cambia las cosas. Y de ahí lo interesante de esto, que entonces dice, cuando uno sospecha que es genético, pero no tiene una causa genética identificada, pues hay que seguir pensando que sea genético. Y hay que tratar de pensar en qué diámetro vamos a intervenir al paciente, basándonos en lo que podamos saber de su antecedente familiar. Entonces, si alguien en la familia falleció con una muerte súbita, una muerte joven, ese paciente hay que pensar en intervenirlo antes, ¿sí? Y plantean que cuando uno piensa que algo es genético, aun cuando no pueda demostrar que sea genético, uno también es una razón para bajar el punto de corte a 5 centímetros, ¿sí? Y eso es un poco digamos, es algo que veníamos haciendo, pero que no estaba en las guías todavía. Las guías ahora eran bastante duras, era 5,5 para todos, y de ahí para abajo no estaba claro lo que había que hacer.
Y la cosa va llegando a esto, obviamente. La idea de tratar de hacer un test genético es que ese esquema simplificado, donde teníamos quizás 3 estratos, se acerque más a esto. Entonces hoy sabemos, digamos, que si el paciente tiene una bicúspide o es un esporádico, les va mejor y que uno lo puede esperar hasta 5,5, pero que si aparece factor de riesgo, podemos bajar a 5 y que hay ciertas situaciones cuando uno piensa que es hereditario, pero no lo puede demostrar, donde 5 parece un corte más lógico para no tomar riesgo. Pero cuando uno hace el test genético y le da positivo para formas no sintomáticas como el acta, o como, ¿sí? Lo va a bajar a 4,5 y cuando hay formas, y fíjense esto, no sindromáticos, familiares que tienen PRKG1, que es otro de los genes frecuentemente involucrados, se plantea inclusive intervenidos en 4 centímetros porque son familias que tienen muchos eventos, digamos, ¿sí? Entonces un poco la novedad viene para tratar de ajustar el riesgo en ese grupo intermedio, como les decía, medir bien, tratar de tener un grupo quirúrgico con buenos resultados para poder bajar ese punto de corte sin aumentar el riesgo a los pacientes y tratar de empezar a personalizar la medicina para tratar de identificar a todo ese grupo de pacientes que están entre 4,5 y 5,5 cuáles realmente se van a beneficiar de intervenirse y en qué momento. ¿Sí? No sé cómo estoy de tiempo, perdón. Y eso, un poco la novedad. Las otras novedades que plantean, que me parece que son para quizás discutir en otro Ateneo, es que hay un rol creciente de tratamiento endovascular en las disecciones tipo B, no complicadas, y esto es algo que cada vez se ve más y en los registros se ve que cada vez se intervienen más. Obviamente que tipo B no complicado, el tratamiento inicial es médico, pero debería tener una imagen dentro de la internación para ver si hubo algún cambio en los primeros días, y después una imagen en el seguimiento. Y si en alguna de esas imágenes se encuentra alguno de estos que son los que se llaman criterios de alto riesgo, que tiene que ver con que la aorta esté dilatada, con el tamaño de la falsa luz, con el tamaño de la puerta de entrada, ¿sí? Con si aparece, por supuesto, una complicación, o si vuelven a aparecer los síntomas, en esos casos uno, hoy por hoy, la tendencia es a recomendar hacer TEVAR en estos pacientes, ¿sí? Esto viene un trabajo que se llama LISTED XL, que empezó a mostrar que los pacientes remodelan mucho mejor cuando les hace un TEVAR. En principio esto no se asoció a una mejoría en mortalidad, pero los seguimientos a largo plazo parecen empezar a mostrar mejoría, y lo que sí está claro es que no aumenta la mortalidad, o sea que si remodela mejor, y digamos, en principio hoy está como abierta la puerta y esto está creciendo y yo creo que probablemente vayamos a un futuro a que el TEVAR sea cada vez más frecuente en la tipo B no complicada. Y lo último, que no tenemos tiempo para meternos, es que siguen las guías insistiendo en cada uno de estos puntos, que en centros experimentados y en casos seleccionados hay que tratar de preservar siempre la válvula, que es algo que se dice fácil, pero no siempre se hace tan fácil porque los pacientes llegan bastante complicados y particularmente la población que manejamos nosotros, ¿sí? Así que bueno, un poco eso es lo que destaca la guía, lo que me pareció más interesante comentarles como novedades, que digamos, y un poco lo que veníamos haciendo y nos sentimos más cómodos ahora en pacientes que entre 5 y 5,5 no estamos cómodos en el seguimiento, pueden intervenirlos antes. Me parece que ese es el mayor, digamos, es un avance, ahora respaldado por las guías, digamos, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con que llevemos el estudio un poquito más allá, no nos quedemos con, mirá la dilatación de aorta que tuve y nada más, hay que pensar por qué pasan estas cosas.